Muy buenos días, Rosa, amigos capitalinos. Bueno, pues no todo lo que sucede en la Ciudad de México son cuestiones negativas como asaltos o intentos de suicidio. También con un poquito de suerte podemos encontrarnos con incidentes positivos. Tal es el caso de este par de policías que justamente con suerte, con ganas y con bastante profesionalismo se convirtieron en héroes de nuestra ciudad. Conózcanos. 23 de octubre de 2015, Calzada Ignacio Zaragoza. Recibimos un llamado por el C2 Oriente de esta secretaría, en el cual nos pidieron el apoyo que una persona estaba tirada en el suelo y que necesitaba el auxilio. El oficial Santos y su compañero de cuadrante se dirigieron a las coordenadas indicadas, sin saber a lo que se enfrentarían esa mañana. Hoy, entre más me acercaba, más se escuchaba que una señora estaba aliviando. Y dije, uy, una persona se cayó o se está aliviando, dijo, no sé. Al llegar al lugar de los hechos, los policías hallaron a una mujer indígena dando a luz en plena calle. Y al llegar al lugar, pues bueno, ya estaba el producto acá hacia afuera. Entonces lo que hicimos de inmediato fue a la ambulancia que le abreviaran porque era la prioridad. Tratamos de decirle que por favor nos diera espacio. Me imagino que eso, la cámara de C4 y C2 que estaban en la esquina captaron eso que estábamos viendo, que la gente, que separáramos a la gente. Ellos, a su vez, empezaron a decir por el altavoz que se alejara la gente, que se alejara, por favor. Eso fue una gran ayuda para que la gente no se alterara. La ambulancia había llegado. Sin embargo, las dificultades no habían cesado. No reaccionaba y no me quería contestar y me hacía así, me movía la cabeza. Hasta que se acercó una señorita, igual joven, y me dice que era su prima. Me empieza a decir que es que no habla el dialecto. Digo, entonces, ¿cómo se llama? Ella me empezó a dar sus Seba de la Martínez. Entonces, estaba enlazando con su prima y le iba preguntando cosas a ella y de alguna manera nos ayudaba a que la mantuviera alerta. Aquí lo que hay que hacer es que la misma gente nos ayude. Y empezamos a pedir cobijas, sábanas. El mexicano, no sé, yo creo por naturaleza te ayuda en esos momentos. El mexicano no sé de dónde saca y necesita más. Y eso fue muy emocionante. Gracias a la eficacia de los policías, la mujer y su bebé recibieron atención médica y aquel peculiar parto resultó todo un éxito. Oye, ¿qué fue? Niña. Ya cuando vio el producto que la tenía cargando, pues bueno, se siente algo bonito, algo padre, porque pues, tenemos aquí en la policía y nos pasa de todo. ¿Ya le había pasado antes, Juan? No, nunca me había pasado. Mi primera vez de 20 años, mi primera vez que me toca vivirlo. No lo puedo describir con palabras, es una emoción muy fuerte. El incidente no solo fue un acierto, los oficiales también lograron estrechar la relación y confianza entre los vecinos. Nomás pasamos y nos dicen, ¿cómo le van a poner a la niña? Y que los chocolates. Y es padre, pero como que se siente padre porque ellos ya, la gente se identifica más con nosotros, que somos gente que ayudamos a la gente. Al principio ni nos hablaban, nosotros íbamos a pedir visitas y por lo mismo de que la gente cree otras cosas respecto al policía, decían, no tengo tiempo. Ahora ya es más bien, ya estás, se acercan a nosotros y nos saludan, los saludamos. Como nosotros lo hicimos los policías en la buena hora del día, la hicimos bien. Con robarles una sonrisa, con eso ya me voy por bien servido, bien pagado. Aprender un idioma o un dialecto y prepararse mejor para servir a la ciudadanía son algunas de las metas que este par se ha forjado después del incidente. Una prueba más del lado positivo de la policía capitalina. Un héroe es aquel que hace lo que está en sus manos. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer hoy? Con imágenes de Alberto Saavedra para Capital 21, Paulina Silva. Bueno, pues un saludo a este par de policías. Es una maravillosa historia la de David López y Juan Santos, porque no nada más lograron ayudar a esta mujer a dar a luz, sino están volviendo a retejer este tejido social. Así es que, bueno, muchas felicidades y bueno, ya los estaremos esperando para la invitación en el bautizo de esta pequeña. Pues nuestros héroes de este miércoles, que tengan excelente día.